Es saludable que las Naciones Unidas hayan tomado conciencia de que la desigualdad es un fenómeno central en la organización económica y social de los países. Bueno, la desigualdad tiene esa característica de tener muchas dimensiones. Hay una dimensión que tiene que ver con la desigualdad de ingresos, hay otra dimensión que tiene que ver con la desigualdad de riqueza. La desigualdad de ingresos, que es la que mejor miden las estadísticas y donde mayor datos tenemos, es la que tiene que ver con lo que reciben una persona, una familia, por los ingresos sean del trabajo o sean de otras remuneraciones. Una forma muy común de medirla es, por ejemplo, a partir de los trabajos de Piketty, es cuánto recibe el 1% más rico de la población respecto al ingreso que recibe el resto de la población y comparar cómo ha ido evolucionando eso. Por ejemplo, tomemos el caso de Estados Unidos, hasta la época de mayor disminución de la desigualdad, los famosos 30 años gloriosos del capitalismo, eso es el 1% más rico de la sociedad recibía el 7% de los ingresos. Parece mucho, pero si comparamos con que en la actualidad prácticamente el 1% más rico recibe el 20% de los ingresos, tenemos una dimensión de lo que es la desigualdad de ingresos. La otra desigualdad que yo señalaba era la de riqueza. Esa es mucho peor porque significa todo lo que tenemos atrás nuestro, es decir, no solamente lo que recibimos mes a mes por nuestros ingresos, sino lo que tenemos como se llamarían activos físicos y activos financieros. En el caso de nuevo de Estados Unidos, el 80% de la riqueza es propiedad del 10% de los ciudadanos. En el mundo tenemos que el 8,3% de la población es dueña del 84% de la riqueza. Entonces, muchas veces hay sectores sociales que reciben más ingresos por su riqueza que por su trabajo. Una gran cantidad de países, sobre todo países en Asia, como China, como Vietnam, como Indonesia, como tantos otros, Camboya, tantos otros que se han ido incorporando, y por supuesto India, Pakistán, etcétera, son países donde una gran parte de la población, sobre todo población que vivía en sectores rurales, ha pasado de ciertas líneas estándar que hay a nivel de las organizaciones internacionales, que es ganar $1 por día, $1,50 por día, ha pasado a tener ingresos más altos. Ahora, eso no significa que aún en esos mismos países, por ejemplo China, si bien grandes millones de personas, gran parte de la población que estaba en el campo ha pasado a tener ingresos más altos, no se haya incrementado también la desigualdad. Esto significa que ha subido el ingreso promedio de China, pero también la desigualdad en China, por ejemplo, se ha incrementado. Tenemos una gran cantidad de multimillonarios y millonarios y al mismo tiempo una gran cantidad de trabajadores industriales. En nuestros estudios hemos mostrado claramente cómo la desigualdad básicamente está determinada por qué sucede con el salario. Y lo que hemos visto que ha pasado con el salario en la mayoría de los países es que la participación de los trabajadores en el total del ingreso nacional se ha reducido muchísimo. En ese sentido, tenemos que focalizar en que el centro de recuperación de una mayor igualdad tiene que ser el trabajo. Sin duda, una renta básica y este tipo de discusiones que todavía tienen mucho por mejorar, pero yo creo que elementos como la renta básica universal pueden ser un elemento y un factor muy importante. El rol de la educación es clave. Hay muchos economistas de carácter bastante ortodoxo que piensan que la desigualdad es, digamos así, positiva en términos de incentivar a hacer más esfuerzos, y entonces como los que estamos más atrás hacemos más esfuerzos, la economía como un todo crece. E incluso muchos piensan que políticas redistributivas que se hagan, lo único que hacen es torpedear el potencial de crecimiento de las economías capitalistas. Por suerte, en los últimos 30 años, economistas como Stiglitz, Krugman, otros economistas heterodoxos han mostrado que la desigualdad en realidad, cuando pasa de cierto nivel, es decir, cuando ya la desigualdad no es un poquito sino que es mucho, bueno, ahí ya te está conspirando, porque la gente se desestimula, no ve que hacer un esfuerzo no tiene sentido, y entonces ahí lo que hace un cambio estructural importante es la educación de calidad y para todos.